Primero, muchas gracias por venir. Voy a tratar de hablar así para no hacer tanto eco. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Y primeramente quisiera agradecer verdaderamente porque creo que esta conferencia me ha ayudado para poner en limpio mucho de la investigación que he hecho durante los últimos 5 años, que no está toda, pero por lo menos hay algo, alrededor del futurismo ruso. Esta primera parte voy a hablar así sin leer. La segunda parte voy a leer un texto que he preparado, pero voy a hablar esto sin leer para dar un poco más de vitalidad y no ser soporífero. En principio, mi interés dentro de este texto fue tratar de encontrar la relación que podía existir entre la obra de Toti, Esquesa-Saum, y la filosofía de Klevnikov. Me parecía, digamos, un reto interesante porque eran diferentes medios, diferentes lenguajes. Y lo que estaba haciendo Toti, o esa era mi intuición inicial, era traducir la filosofía klevnikoviana a un lenguaje audiovisual. Dentro de, digamos, de los códigos que se podría entender en esa época con lo que se consideraba el videoarte. Esta empresa, digamos, me fue muy interesante y me hizo, digamos, ver nuevamente esta video poemópera y generó en mí muchos efectos. Uno de los efectos fue un efecto que podría denominar como estupefaciente. No en el hecho de quedarme yo tirado, ¿no? Botado, ¿no? Por el sobreuso de sustancias, sino por el hecho de a mí llevarme a una especie de trance audiovisual. A partir, digamos, de este trance audiovisual en el que me vi enfrascado en mi cuarto mirando la computadora, pude volver, digamos, a mis recuerdos sobre el futurismo ruso y embarcarme realmente a la obra que sería poder explicar algo que creo que nunca ha sido explicado, o yo no tengo recuento, qué es el Saum. Ya que la ópera, video poemópera se llama Esquesa-Saum. Entonces, digamos, me puse a ver diferentes tipos de textos, ¿no? Desempolvé algunos, inclusive este libro de acá, que lamentablemente me di cuenta que se había roto una página, que es un libro de Klevnikov, ¿no? Traducido, ¿no? No voy a decir, no creo que haya manera de traducir a Klevnikov, pero por lo menos hay los intentos de hacerlo. Y, digamos, también me daba a mí la oportunidad de explicarle a un público que no conoce nada del futurismo ruso, que no sabe nada del Saum, qué cosa era el Saum, a manera casi de homenaje personalmente a esas personas que a mí me han causado mucha emoción. Entonces, voy a comenzar leyendo, luego quizá sea tan... no voy a solamente leer, digamos, porque también tengo, si no voy a leer cosas que he escrito, sino también voy a leer, digamos, algo de Klevnikov, y vamos a tratar de entender juntos qué cosa era el Saum y en qué contexto se desarrolló esta lengua que se traduce como transracional. ¿Y qué significa también transracional? ¿O qué significó transracional? Bueno, me encomiendo, ojalá salga bien esta lectura. El contexto en el que se desarrolló el futurismo ruso y, digamos, la figura de Klevnikov es un contexto que está dentro de lo que se podrían llamar las vanguardias rusas. ¿Okay? Esto es lo que se engloba un poco, que son el principio del siglo XX, ya hace 100 años. El mundo, digamos,
voy a comenzar a leer el contexto de cambio, digamos, prerevolucionario. Y digo prerevolucionario, voy a hacer cortes acá, porque estamos hablando de Rusia, ¿no? Como bien lo apuntaba Jorge, previo a la revolución y luego la revolución, ¿no? Es, digamos, la sensación que había antes de la revolución rusa. Más o menos eso es lo que quiero que entiendan, ¿no? Que la revolución rusa no fue una cuestión de la noche a la mañana, sino que había todo un clima alrededor que fomentaba que fomentaba muchas cosas, entre ellas la revolución rusa, digamos, lo que llevó a la guerra civil y luego a la revolución. Estos grupos, digamos, revolucionarios, ¿okay? Y estoy hablando de revolucionarios no políticamente, sino más bien artísticamente revolucionarios, ¿no? Entre otras cosas, tenían algo en común que era el rechazo al pasado. ¿Okay? Pongámoslos en contexto no social, era coherente, digamos, rechazar el pasado en una Rusia zarista, ¿no? Con un zar que no hablaba ruso, sino francés, por ejemplo, ¿no? Y la búsqueda de lo nuevo. Ahora ya me voy a ir en lo artístico y no en lo político porque no me quiero ir, pero aunque sea, en varios niveles de la sociedad. En el mundo de la política, perdón que siga ahí eso, este ambiente terminó en la Revolución Soviética de 1917. Pero dentro del mundo del arte y la literatura, a fines del siglo XIX, y es bueno que estemos en la Casa de la Literatura, puedo hablar de estas cosas literarias, Rusia había generado movimientos artísticos literarios muy influyentes, como el movimiento simbolista ruso. Caracterizado este movimiento por una visión irracional, mística, animista y en algunos casos decadente de la vida. Veamos de que las mayores influencias de este movimiento simbolista era la filosofía de Schopenhauer y, por ejemplo, los poetas como Verlaine o los simbolistas franceses, digamos, la poesía francesa de Verlaine o Charles Baudelaire. Poetas simbolistas como Valery Brusov, Alexander Blok y Andrei Bieli, entre otros, fueron una gran influencia para los futuros futurianos. Y es así, creo que, no sé si Jorge lo dijo, que los futuristas rusos no se asumían a ellos como futuristas, sino como futurianos. Una manera como diferenciarse también de los futuristas italianos. Se podría afirmar incluso que en el año 1910, que es el año del fin del movimiento simbolista, algunos ex-simbolistas formaron parte o apoyaron económicamente las ideas y los proyectos radicales del cubofuturismo. Este vínculo con el movimiento simbolista dotó a los poetas cubofuturistas de una influencia que los llevó a organizarse en un grupo que ellos llamaron inicialmente, estoy hablando de 1910, como el grupo Gilea, del cual se generaría un subgrupo en San Petersburgo denominado el Sindicato de la Juventud. The Union of Youth es la traducción en inglés, en ruso lamentablemente no lo tengo. Que luego cambiaría su nombre al movimiento cubofuturista. ¿Okay? Tenemos esas diferentes facciones y luego el cambio de nombres a los cubofuturistas. El movimiento cubofuturista ruso, que así como el simbolista tenía entre sus filas a poetas, pintores y músicos, desarrolló un arte iconoclasta y revolucionario. Siguiendo la tradición futurista italiana, buscaban generar escándalos para llamar la atención, pero se diferenciaban de ellos lo suficiente como para enfrentar a Marinetti y acusarlo de no ser un verdadero futurista. Hay toda una historia, no lo voy a narrar, digamos, el momento en el que Marinetti, que es el padre del futurismo italiano, llega a Rusia y los futuristas rusos expulsan a Marinetti del movimiento futurista diciéndole que él no era un futurista de verdad. Se dan cuenta que había como una cuestión medio jocosa, ¿no? Como que, digamos, como que los futuristas no se la creían del todo. ¿Entienden un poco? Bueno, eso es una anécdota, pero bueno, voy a seguir con esto. Para 1914 se dice que todos los días mencionaban a los futurianos en los periódicos rusos. Parece que esos escándalos les dieron resultado. En ese sentido,
probablemente lo que llamaba más la atención dentro del cubofuturismo era el ambiente de comunión e intercambio que se vivía entre los artistas futurianos, desarrollando proyectos experimentales, multidisciplinarios, como libros de poesía editados en papel higiénico o mimeografiados, óperas futuristas, o como por ejemplo aplicando principios de la pintura a la poesía y de la poesía a la pintura, se generaban formas que nunca antes habían sido vistas. Qué pena que no tenemos una proyección, había agarrado unas imágenes para mostrar, pero no voy a decir más. Es mi culpa porque no lo pedí antes. En el terreno de las artes plásticas, el pintor, inicialmente cubofuturista Kazimir Malevich, por su lado, consciente del conflicto que implicaba destruir el pasado, pero al mismo tiempo no poder dejarlo de lado, llega a la síntesis geométrica con su cuadrado negro en 1913. En la música, el caso de Mikhail Matyushin desarrollaría una teoría asociada a la cuarta dimensión, en la que el sonido y color pueden llevar a expandir nuestra sensibilidad visual del entorno. Esos eran experimentos que los artistas cubofuturistas estaban haciendo. Sin embargo, son dos poetas, Alexei Krushonik y Belivir Klevnikov, los que en el campo de la poesía llegarían más lejos con sus ambiciones. En uno de los... Disculpa. En uno de sus ensayos, que firmaban ellos dos juntos, dicen esto. Eso es una traducción, digamos, del ensayo de ellos. Dice: como artistas nuevos, los futurianos, descubrieron que el movimiento crea formas curvas, convexas, y que la convexidad forma movimiento, y que al sostener una perspectiva incorrecta, creaban una cuarta dimensión. Así que los Bayachi, eso es ruso, que significa los que hablan, descubrieron esa estructura incorrecta que las oraciones ofrecen un movimiento y la nueva percepción del mundo. ¿Ok? Voy a leerlo nuevamente sin ganas de ser aburrido, pero realmente un poco para que puedan entender de qué estamos hablando cuando hablamos de esta gente, ¿no? Dice, como artistas nuevos descubrieron, supone como ellos, que el movimiento crea formas curvas, el movimiento, que la convexidad, o sea, las formas curvas forman movimiento a sí mismo, y que al sostener una perspectiva incorrecta creaban una cuarta dimensión. Así que los Bayachi, los que hablan, descubrieron esta estructura incorrecta que las oraciones, estoy hablando de las oraciones gramaticales, ofrecen un movimiento y la nueva percepción del mundo. Alexei Krushonik, autodenominado el teórico del grupo cubofuturista, fue el poeta más radical de todos, produciendo una obra alógica y una prosa abstracta como su poema Dir Burshil. Tenía aquí así. Aquí tengo una versión del poema Dir Burshil para lo que puedan escuchar. Ojalá suene. No tiene buen audio esto. Ubeshur, skum, v, se, bu, r, lu, es. Ok, voy a ponerlo de nuevo porque por ahí que es bueno que escucharlo, ¿no? Ojalá sea. Uy, no, ¿qué hice? Perdón, que no soy muy bueno con estas. No sé. Bueno, no sé. Sí lo escucharon, ¿no? No, lo pongo de nuevo. No, eso no, lo siento. Disculpen. Ese es Dibushi. Luego lo voy a poner de una mejor manera, espero. Le sigo leyendo. Ok. En 1912, Krushonik escribía un panfleto llamado Las nuevas formas del mundo. Este artículo predicaba el arte puro de la palabra antiestética. Escribió allí, y cito: no existe un arte verbal anterior a nosotros. Y prosigue: todo lo anterior
estaba hecho para reprimir el sentimiento primordial de la propia lengua nativa. En este texto, el poeta muestra pruebas de cómo la palabra había sido esclavizada a una subordinación por parte del significado de esta, y nombra por primera vez lo que se denominaría el Sahum. Sigo lo que él describía. Los futuristas han descubierto este defecto y han ideado un lenguaje libre, transracional. En ese momento no se decía Sahum, sino Saimni. Mientras artistas del pasado trabajaron alrededor de la idea en la palabra, los futuristas van a través de la palabra al conocimiento directo, ayudados de una alta intuición. La palabra no solo carga una idea, sino también su transracionalidad, entre paréntesis, partes irracionales, místicas y estéticas. La palabra es más que su significado. La palabra es más amplia. Según Alexander Markov, que es el gran, digamos, historiador del futurismo ruso, Khrushchev sentía aquí el legado de los poetas simbolistas, ¿no? Sus padres, como habíamos hablado al principio, ¿no? Como Afanasi Fet, que declaraba esto. Afanasi, estoy hablando de poetas simbolistas de finales del siglo XIX. Decía esto: «Oh, si tan solo el espíritu pueda expresarse a sí mismo sin la necesidad de las palabras». O también, digamos, del otro gran poeta romántico llamado Fyodor Tyutchev, que decía: «Un pensamiento, una vez expresado, se convierte en una mentira». Khrushchev, en el mismo texto del cual hablaba, declara esto contra los simbolistas. Los simbolistas tenían miedo de no ser entendidos. A los futurianos les complace cuando la lectura de sus obras resultan confusas. Quizás sea este un rasgo que lo diferencia de Velimir Klevnikov. Eso es interesante, ¿no? El interés de que las obras sea interesante, que resulta confusa, porque, digamos, eso es algo que a veces puede ser visto en la obra de Toti, ¿no? Esta especie de confusión de qué está pasando, ¿no? De cosas que se reabren unas con otras y te meten dentro de un mundo. Sigue diciendo Khrushchev: «Uno debe escribir en una nueva forma. El mayor desorden que demos a la composición de oraciones, lo mejor». Khrushchev, como el poeta más radical de los futuristas, negaba la poesía del pasado. Todos los poetas anteriores a los futuristas fracasaron por el simple hecho, decía él, de nunca haber dominado la palabra como un medio. Sin embargo, el poeta sí encuentra en el pasado ruso, Khrushchev encuentra en el pasado ruso ejemplos de esta nueva palabra y toma como precursores del cubofuturismo a grupos de disidentes religiosos que hablaban un lenguaje sin sentido, el lenguaje del Espíritu Santo, así es como lo denomina él, ¿no? Y en este punto es interesante porque tenía un video aquí para mostrarles, y es porque si analizamos ciertas partes del Sahum, de Khrushchev especialmente, y algunas cosas de Klevnikov también, y los ponemos en comparación con los cantos chamánicos de Siberia, podemos encontrar una relación muy particular. ¿Por qué? Y quizás esto lo explico acá, pero igual decirlo aquí, porque en los estados, digamos, de místicos, de concentración, de exaltación, la gente comienza a hablar, como se dice, en lenguas, ¿no? Y este lenguaje, digamos, para Khrushchev, especialmente aquí, era algo que él encontraba en relación con lo que ellos estaban haciendo, es decir, un tipo de lenguaje que no se comunica contigo a nivel racional, sino a un nivel transracional. ¿Ok? Un poco va dibujándose la cosa. Ahora voy a hablar del poeta al cual Toti le dedica su poema ópera, que es Velimir Klevnikov, que era el compañero de carpeta, se podría decir, de Khrushchev. No voy a hablar de la vida de Klevnikov, que en realidad da para hacer una charla entera, porque es un personaje
es un personaje simplemente. Simplemente voy a hablar de su obra porque de eso se trata aquí. Klevnikov fue el único futurista que no solo pensó y habló sobre el futuro, sino que también trató de hacer algo por él. Su imaginación, orientada a un lado práctico, y la confusa y a veces difícil forma de resolver la fusión poética que él genera con sus proyectos e investigaciones, dieron motivo a que muchos lo consideraran un hombre loco. Pero él simplemente, según Alexander Markov, ¿no?, fue más poeta que sus otros compañeros. O sea, él fue más poeta que los otros futuristas, ¿no? Cuyas imágenes del futuro eran más actuaciones con más o menos convicción y con más o menos irresponsabilidad. Aquí es un poco Markov hablando un poco mal, ¿no? Sí, mal, digamos, de una manera más ¿no?, juzgando un poco la irresponsabilidad del movimiento cubofuturista también. Klevnikov, quien es aún para muchos el creador de un sinsentido articulado, en realidad creó nuevos significados toda su vida y trató de hacer historia con un lenguaje claro y manejable. En 1912, Klevnikov propone en un panfleto que escribió que se llama Artistas del Mundo, que los artistas gráficos enfoquen sus talentos a crear un alfabeto universal, en donde las letras sean representaciones icónicas de conceptos del espacio que él observa. Son inherentes al significado de los sonidos individuales. En un segundo ensayo que se llama Nuestros Fundamentos, Klevnikov expande estos principios, ¿no?, y va más allá de la creación de un alfabeto. Él propone crear un sistema basado en elementos sonoros, reensamblando las leyes de Mendeleev, y presenta la siguiente imagen de este nuevo lenguaje universal. Y voy a citar nuevamente a Klevnikov, voy a leer este texto que es desde Klevnikov, para un poco hablar de eso, ¿no? Si dos valles vecinos están separados por una fila de montañas, un viajero puede hacer dos cosas: explotar la pared de montañas, o si no, comenzar un largo viaje alrededor de ellas. La creación de la palabra es la explosión del silencio lingüístico en las capas ciegas y sordas del lenguaje. Reemplazando un sonido en una palabra antigua con otro, nosotros inmediatamente creamos un camino desde un valle lingüístico a otro, y como los ingenieros en la tierra del lenguaje, cortamos caminos de comunicación a través de las montañas del silencio lingüístico. ¿Okay? Sé que esto es un poco complejo de entender, ¿okay?, pero es interesante igual leerles cosas de él, ¿no? Espero que... Igual después supongo que habrá preguntas, no sé. Ya que no se produce nada directamente a nuestra conciencia, dice él, tú puedes jugar a las muñecas con ellos. Estas libres combinaciones que representan la voz del juego fuera de las palabras es lo llamado transmental. El lenguaje transmental significa un lenguaje situado más allá de los límites de la razón. Así como decimos, más allá del río o más allá del mar. El lenguaje transmental es usado en encantamientos. Esto lo relaciona con la magia, donde domina y desplaza al lenguaje racional. Y esto muestra su especial poder sobre la conciencia humana, el derecho especial de existir a través del lenguaje de la razón. Pero igualmente existe una manera de hacer del lenguaje transmental inteligible para la razón. Ok, ¿siguen? ¿Cómo vamos? Si no, vamos. Ok. En 1913, se habla de un año después de lo que escribió esto, apareció en Moscú un panfleto llamado La palabra como tal, escrito a dos manos por Klevnikov y Krushenick. En ruso es Slovo как таковое.
ilustrado por Kazimir Malevich y Olga Rosanova. Es una mezcla entre manifiesto y verso. Las teorías son proclamadas y luego demostradas en la práctica poética bajo ejemplos de trabajos de los futuristas. El libro comienza con la proclamación de dos principios contrastantes de cómo se puede hacer la verdadera poesía futurista, es decir, como leyes para hacer poemas futuristas, ¿no? Decía, uno de ellos es, como si se escribiera y se leyera en un abrir y cerrar de ojos, cantando, chapoteando, bailando, desechando las estructuras torpes, olvidando, desaprendiendo. Y dos, como si fuera escrito con dificultad y leída con dificultad, más incómodo que las botas sucias o un camión en un cuarto de dibujo. Un camión en un cuarto de dibujo es un poco para que también puedan entender el nivel de absurdo con el que jugaba el futurismo ruso. Klevnikov escribiría, el lenguaje debe ser ante todo un lenguaje, y si lo es, dejar que nos recuerde a una sierra o a una flecha envenenada de un salvaje. En esta declaración, en esta obra que se llama Nuestros Fundamentos, Klevnikov también dice, 1. La consonante inicial de cualquier palabra gobierna al resto. Es la que comanda las letras que le siguen. Y 2. Las palabras que comienzan con la misma consonante comparten un significado idéntico. Es como si salieran líneas de varias direcciones hacia un punto específico de la mente. ¿Okay? Vamos de nuevo, ¿no? La consonante inicial, ¿no?, gobierna el resto. O sea, depende de la primera consonante que comienza en la palabra, esa consonante gobierna todo lo que sigue en la palabra, ¿no? Y que las palabras que comienzan con la misma consonante comparten un significado idéntico, ¿no? Como podría ser, no sé, pensando, ¿no? Mamá, matar. No sé. No obstante, para Klevnikov, este lenguaje universal del futuro se encontraba en un estado bastante embrionario. Para los especialistas, las teorías lingüísticas de Klevnikov han sido observadas igual que fantásticas como sus cálculos históricos, que luego vamos a ver. Pero existe otro lado de su poesía, según Markov nuevamente, que también demanda atención. Eso es interesante. Su ideal, y aquí viene quizá la utopía, parte de la utopía futurista, ¿no? Su ideal de que una firme creencia de que el sonido de una palabra está profundamente relacionada con su significado. ¿Tienen? El ideal firme creencia de que el sonido de una palabra está profundamente relacionada con su significado. Similares teorías mágicas pueden ser encontradas en otros momentos del siglo XX, pero Klevnikov, honesto consigo mismo, trató de hacer algo al respecto y ir más allá de eso. Y esa es la técnica de Klevnikov, para que lo puedan ver, ¿no? Comenzando con el axioma, ¿no? Y quiero ahí acotar de que es interesante pensar que Klevnikov, antes que poeta, fue matemático. Él estudió matemáticas y luego lo botaron de la universidad por vago y terminó vagando por las estepas rusas. Bueno, ya esa es la historia. Pero digamos, hablo por su interés en la matemática, luego vamos a ver. Como científico, digo, como el método científico, ¿no? Comenzando con el axioma de que la primera consonante de la raíz de una palabra expresa una idea definida, él gradualmente formuló esas ideas para todas las letras consonantes del alfabeto ruso, encontrando por instancia que cerca de 40 palabras en dialectos rusos y lenguajes familiares con el ruso que comienzan con la letra X, en ruso es la K y la H, él concluye que la idea detrás de la X debe ser una superficie externa que protege un algo de adentro de ella de movimientos externos. La idea de que las consonantes en sí mismas expresan ideas y que ellas forman una especie de proto-lenguaje estuvo lleno de implicancias para Klevnikov y para lo que nos interesa ahora, que es el Sahum. Lo más importante de ellas era que el lenguaje resulta ser portador de una sabiduría inherente,
que tan solo tiene que ser descubierta. En un principio, Klevnikov creía que el lenguaje expresaba todo de forma directa y clara, y que un salvaje se entiende con otro salvaje. Pero posteriormente, toda esa claridad fue perdida en el lenguaje en su uso cotidiano. La tarea para él era purificar el lenguaje de sus significados científicos para obtener esos significados originales y luego construir con esta base un lenguaje universal que debiera por sí mismo conducir a la paz, ya que las personas se entenderían unas con otras y las guerras no serían necesarias. Ahí vemos otra idea utópica, ¿no? Klevnikov finalmente llamó a este lenguaje Saum, tomando prestado el término de Krušenik, que fue el que primero dijo esta palabra, pero otorgándole un nuevo significado. Para Krušenik, el Saum era la libertad de una expresión emocional, es decir como uno no entiende qué está diciendo ahí, ¿no? Pero te genera una sensación, pero no hay concepto, ¿no? Para Klevnikov, el Saum era el significado básico expresado de la manera más pura y directa. En la palabra como tal, esta obra de ellos dos, Klevnikov hace un distingo entre la palabra pura y la palabra del día a día, mostrándonos un estado entre místico y simbolista. Yo sé que esto es un poco complejo para entender, voy a leerlo un poco lento, ¿no? Y espero igual que, no sé, que lo puedan captar, igual si no después se puede discutir, no sé. Decía, una palabra contiene dos partes, esencia pura y la escoria del día a día. Nosotros debemos imaginar una palabra que contenga ambas, la inteligencia del brillo de las estrellas de la noche y la inteligencia del brillo solar del día. Esto sucede porque cualquier simple significado que una palabra posee va a esconder todos sus otros significados. Así como la luz del día borra los cuerpos luminosos de una noche estrellada. Pero para un astrónomo, el Sol es simplemente otra partícula más de polvo, como cualquier otra estrella. Y es un simple hecho ordinario y meramente accidental que nos encontremos localizados tan cerca del Sol, ya que nuestro Sol no es diferente de cualquier otra estrella. Sigo con lo que dice Klevnikov. Alejándonos del lenguaje del día a día, la palabra autosuficiente difiere de la simple palabra dicha, así como el giro que la Tierra hace alrededor del Sol difiere de la percepción común del día a día. La palabra autosuficiente renuncia a la ilusión específica del ambiente día a día y reemplaza autofalsedades evidentes con una estrella en su plenitud antes del amanecer. Esa parte es compleja, pero es también el estilo que tenía Klevnikov de dejarte como un poco como, ¿no? De no entender muy bien, como que te da las llaves para poder abrir un código y entras y resuelves de que hay todo un universo. En su tercer ensayo sobre la poesía, Klevnikov argumenta que el Saum y Yazik, ¿no? El decir Saum, es decir, los saumistas, ¿no? Es similar a los incomprensibles encantamientos mágicos que tienen un efecto poderoso en el espíritu. Dice él, no existe duda que esa secuencia de sonidos constituye una serie de verdades universales que pasan antes del amanecer de nuestras almas. Y la magia en la palabra genera magia inclusive si no es comprendida, y esto no hace que pierda su poder. Ahora vamos un poco a la utopía, que es un poco la relación que se puede encontrar con la obra de Toti. Interesante esto. En la primavera del año 1914, Velimir Klevnikov soñó con una sociedad platónica, integrada por los mejores humanos que vivan en la Tierra, y llamó a esta sociedad el gobierno del presidente del planeta.
La idea era que este gobierno sería el gobierno del tiempo, más que el gobierno del espacio. Lo importante, digamos, es poder manejar el tiempo. En 1916 publica un manifiesto llamado La trompeta de los marcianos, escrito por Klevnikov, pero firmado por la cuñada del poeta Aseyev, María Sinyakova, y por Bosidar, un hombre que ya había muerto hacía 2 años. Es decir, él no lo firmó, le dijo que firme tu cuñada y hacemos como que el muerto firmó. Una de las partes claves del manifiesto es la oración donde Klevnikov divide a todas las personas entre isobrateli, que son inventores, y priobrateli, que es consumidores. Los primeros, o sea, los inventores, son descritos como una raza especial, unida al estado del tiempo. Los últimos, o sea, los consumidores, siguen las leyes de la familia y el comercio y tienen un solo discurso: yo como. O sea, que les interesa solamente comer. El futuro es descrito como el tiempo, eso es interesante veniendo de un futurista, el futuro es descrito descrito como el tiempo cuando el transhumano, en ruso es Sashelovek, vistiendo el delantal de un carpintero, use su sierra para cortar el tiempo y se ocupe de su porvenir como si fuera un tornero. Los torneros saben, ¿no? Hacen sus cosas, una cosa que está dando vuelta. El concepto de Sahún para Klevnikov era esencialmente diferente de Krushenic, aunque a veces eran muy cercanos. Después de años de meditación sobre la naturaleza del lenguaje en la palabra molécula, Klevnikov pensaba sobre la palabra molécula. El sonido, al ser pronunciada, especialmente las consonantes de la palabra molécula, es decir, M, L, C y L, y conociendo el poder de la palabra, diciendo él que se decía en encantamientos o hechicerías que le había visto, Klevnikov soñó en domesticar este poder y convertir el lenguaje transracional a uno racional, pero con una diferencia. Como ninguno de los otros lenguajes existentes, este sería el lenguaje universal de puros conceptos claramente expresados por los sonidos de la pronunciación. El libro Vremya Mera Mira, que significa tiempo es una medida del mundo. ¿Qué pasó? ¿Ya? Ok. Sí, ya acabó. Apareció en San Petersburgo a principios de 1916. El autor prevé aquí que los números en el futuro, ¿no? Veámoslo desde ahora, es interesante. El autor prevé la victoria de los números por encima de las palabras. Y recuerda a aquellos que compartían el mismo punto de vista, como Leibniz, Novalis, Pitágoras y Akenatón. Sin embargo, admite que la palabra nunca más será una herramienta para el pensamiento, nunca, y tan solo se mantendrá como un medio para el arte. Para Klevnikov, su gran ambición fue descubrir las leyes del tiempo. Durante los años de la Guerra Civil Rusa, e incluso antes, Klevnikov coleccionaba una enorme cantidad de datos numéricos y preguntaba a sus amigos que le ayudaran a conseguirla. Le decía a sus amigos: necesito libros con números en ellos. Él no solo estaba interesado en las fechas de batallas históricas, sino también en el número de pasos que un infante de marina alemán da en un minuto. Le escribió a un poeta amigo suyo, Kamensky: anotando los días y las horas de tus emociones y conociendo sus ángulos, sus giros y sus puntos de clímax, construiré una ecuación. Hacia 1914, el poeta esperaba grandes batallas navales, en base a las victorias islámicas en el siglo XI y XII, pero estas batallas nunca llegaron. Y como si se tratara de un científico, inmediatamente comenzó a buscar los errores en sus cálculos. La búsqueda por el número central que conectaría todos los fenómenos lo llevó al número 317.
El gran bosque sagrado de los números, y cito a Klevnikov, cuyos crujidos yo puedo oír, mostraba que el aliento de las mismas bocas del tiempo cubre al mismo tiempo las lunas de las ventanas de estrellas y aquellos del destino humano, las mismas leyes funcionan en ambos. Klevnikov continuó con sus cálculos hasta su muerte y fue 2 años antes de su muerte, mientras erraba a través del sur de Rusia durante la guerra civil, que cambió todo su sistema, construido con mucha paciencia a través de los años, y llegó a la conclusión de que todo puede ser reducido a solo 2 números, el 2 y el 3. El resultado de este sistema fue publicado póstumamente en 2 folletos, uno de ellos que se llama Las tablas del destino. La obra totiana desarrolla un lenguaje visual y trata de poner en práctica la práctica de la ideología de Klevnikov. Su arte propone un trabajo en donde la imagen es por un lado un obstáculo y por otro lado una puerta, como una característica del Sahum. Gianni Totti ha generado algo que podríamos llamar una obra de video transmental. Cuidadosamente ha seguido la filosofía de Klevnikov y al hacer de la edición del material de archivo un método para poder viajar en el tiempo a partir del lenguaje del video audiovisual en la que los planos giran, se rompen, se autogeneran y no paran de aparecer imágenes que generan un efecto estupefaciente, poema, ópera, transmental, como lo remarca la llamada transpoesía, intenta llevar a la pantalla la transpoesía, y él ha generado una máquina que lo hace posible. Muchas gracias.